Hola, en esta ocasión voy a mostrarles cómo aplicar un análisis de componentes principales en R. Para esto voy a utilizar un par de librerías que ayudan mucho a la representación gráfica de este análisis. Voy a utilizar datos de ejemplo que están disponibles en su paquete de R base, así como la edición de estos datos. Haré un análisis exploratorio a nivel gráfico que nos ayudará a entender la relación de nuestras variables. Y finalmente estaré aplicando el análisis de componentes principales y generaré las figuras que resulten de este análisis. Utilizaré la librería Tibble, que permite una mejor visualización de las tablas de datos. Utilizaré la librería FactorMineR, en donde se encuentra la función PCA para aplicar el análisis de componentes principales. Utilizaré la librería FactoExtra, que es una librería complementaria que permite una mejor visualización de estos resultados. Y finalmente, la librería ggAlign, que es un complemento de ggplot que nos va a permitir generar figuras de distribución, de dispersión, perdón, pareadas entre todas las variables. Además, nos mostrará la densidad de cada una de ellas y la correlación que existe. Recuerde que si tiene un mensaje de error en la parte de la consola, es porque de seguro no tiene instalado la librería. Recuerde que en RStudio, en esta pestaña de paquetes, usted puede hacer la instalación de la librería que necesite, como en el caso de FactoMineR o FactoExtra o las que necesite para su sesión. Yo ya las tengo instaladas, como pueden ver, así que no haré esta instalación. Si ustedes piden ayuda de la función PCA en mayúscula, vamos a ver en esta sección de RStudio todo lo que ustedes necesitan saber de cómo usar esta función y para qué se utiliza. Yo utilizo un método abreviado con el símbolo de interrogación que cierra, o pueden utilizar la función help para este propósito. Recuerden, es muy importante definir su directorio de trabajo al momento de importar y exportar datos o figuras en R. En mi caso es C, Raúl, tutoriales en R y la carpeta PCA. Como les decía, utilizaré datos de ejemplo que vienen en el paquete dataset de R. En este caso son métricas de flores de 3 especies de iris. Como vamos a poder ver en la ayuda, básicamente tiene la longitud, ancho del sépalo y la longitud y ancho del pétalo. La quinta columna es muy importante, es una variable de tipo factor y realmente representa la especie de cada uno de estos flores de iris. Como les decía, cambio el formato a un table para tener una mejor visualización de esta tabla de datos. Vamos a ver las 5 columnas con sus nombres originales y después dbl, que implica que estos datos son del tipo numérico. La quinta y última columna, fct, implica que es una variable de tipo factor. Y esto va a ser muy importante en su representación gráfica. Voy a cambiarle los nombres para que todos los nombres de columnas sean más resumidos y además en español. L, S y AS es la longitud ancho del sépalo. LP, AP, la longitud y el ancho del pétalo. ¿Ok? Podríamos empezar como análisis exploratorio con una matriz de correlación. Si aplican core a esta tabla de datos, vamos a tener el mensaje de error que X debe ser del tipo numérico. Recuerden que la quinta y última columna es del tipo categórico. Por eso, si utilizan estos corchetes, pueden ustedes eliminar, bueno, no eliminar de los datos, sino omitir la quinta columna en esta matriz de correlación. Esta matriz de correlación, como lo pueden ver, en la diagonal solo tiene valores 1, porque es la correlación de la variable contra sí misma. Y después van a tener sus valores de correlación, por ejemplo, ls contra as. Una mejor forma de ver esto sería con esta función de ggpairs de la librería ggli. Y recuerden que tenemos que omitir la columna número 5. Si ven en el otro video que tengo acerca de análisis de correlaciones, en este explico un poquito más de qué se trata. Pero básicamente, en la diagonal inferior
vamos a tener estas figuras de dispersión, en el cual compara una variable con respecto a la otra. En la diagonal son las figuras de densidades, más o menos nos muestran en dónde se encuentra la mayor parte de sus datos de cada una de las variables. Y en la esquina superior derecha van a tener los valores de correlación de cada una de las variables. Por ejemplo, entre LS y AP, que es la longitud del sépalo y el ancho del pétalo, existe una correlación de 0.818. Es una correlación bastante alta. Y la más alta de todas sería la correlación entre la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, que tiene una correlación de 0.963. Los asteriscos sugieren que estas correlaciones son altamente significativas. Ya vimos que es tipo de correlación. A nivel gráfico también podrían ver esta correlación que es muy lineal. Entonces es momento de aplicar el análisis de componentes principales. PCA va a ser en mayúscula la función precisamente para aplicar este análisis de componentes principales. Si lo corremos con los datos como están, tenemos nuevamente un mensaje de error porque la quinta y última columna es del tipo cualitativo, es decir, es una variable categórica. Tenemos que nuevamente remover esta variable del análisis. De esta manera, hemos conseguido generar un objeto que se llama PCA iris con el análisis de componentes principales. Esta función PCA por defecto va a generar esta figura de las variables, la cual voy a hablar con más detalle más adelante. Si ustedes quieren saber qué hay en este objeto que se llama PCA iris, pueden utilizar la función print y van a ver cada uno de los contenidos de este objeto a manera de lista, como los eigenvalores. Por ejemplo, si ustedes quieren ver los eigenvalores que tiene como nombre EIG, necesitan usar el símbolo de moneda y después este nombre. Lo que vamos a obtener aquí con esta función de head es el encabezado de los eigenvalores. Y vamos a ver que tenemos tres columnas. Los eigenvalores, el porcentaje de varianza explicado por cada uno de estos componentes. En este caso, recuerden, tenemos cuatro componentes porque tenemos cuatro variables de tipo continuo. Y finalmente, el porcentaje de varianza explicada, pero acumulada. Vamos a ver que con dos componentes vamos a tener el 95% de la variación explicada. ¿Ok? Esto lo podemos ver a nivel gráfico con la función que aparece en pantalla, que básicamente va a generar esta figura de barras con el porcentaje de la varianza explicada de cada uno de los componentes. ¿Ok? Si queremos editar esta figura en términos de los nombres del eje X y eje Y, podemos utilizar la función labs en el mismo sentido como hacemos en la librería ggplot2. Una vez que edite con los nombres deseados, usted puede exportar esta figura utilizando ggsave y ponga el nombre del archivo con el que quiere usted guardar y la extensión. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero exportarla como un PNG. Estos valores del ancho y del alto de la figura me han sido bastante útiles y normalmente los utilizo casi siempre para exportar las figuras y está en pulgadas. Entonces, de esta manera vamos a exportar la figura a nuestro directorio de trabajo. Si usted quiere ver la gráfica de las variables, pero de los primeros dos componentes, utilice esta función. Y vamos a ver esta figura que apareció al inicio, en el cual nos va a mostrar estas flechas que representan los eigenvectores de la dimensión 1 y 2. Y lo que podemos ver es que AP, LP están muy correlacionadas y se fueron muy hacia la derecha en la dimensión 1 o en el componente 1 o en el eje 1. LS también tiene un valor bastante positivo, lo que implicaría que estas tres variables están muy correlacionadas. Es decir, si aumenta alguna de estas, la otra también lo haría de manera lineal. Recuerden en el análisis de correlaciones que también veíamos estos valores. Por el contrario, AS guarda una correlación baja en la primera dimensión de este componente y asimismo en la segunda dimensión.
porque AS en el segundo componente o segunda dimensión tomó los valores más positivos, es decir, en el eje Y. Nuevamente vean que tanto estas tres variables están con valores positivos en el componente 1 y las cuatro variables tendrían valores positivos en el componente 2, lo que sugiere una alta correlación entre variables, a excepción de AS con respecto a esta. Si ustedes quieren mejorar el aspecto gráfico, pueden colorear cada una de estas flechas utilizando el argumento callBar y hablando de su contribución. Esta figura podemos editarla en términos de los nombres de los ejes X y Y para que sea más amigable al momento de exportarla. Vean con calma cada uno de los argumentos que utilice con la función labs. ¿Ok? En este caso, noten que en la figura anterior el nombre de la leyenda dice contrib. Si ustedes quieren cambiar este nombre de la leyenda a contribución, tendrán que utilizar dentro de la función labs el argumento color, porque básicamente estas flechas se están pintando de estos colores, y poner entre comillas el nombre que quieren poner en esta leyenda. Una vez que estén de acuerdo con los cambios, pueden exportarla. Ahora bien, si ustedes quieren ver numéricamente la contribución de las variables, pueden utilizar este código en el cual ustedes del objeto PCA iris entran al elemento que se llama var y al elemento que se llama contrib. Vean que cada vez que queremos entrar a una parte de esta lista utilizamos el símbolo moneda. Entonces, si ejecutamos esta línea de código, vamos a ver la contribución de cada una de nuestras variables. Vean que a la izquierda aparecen los nombres de las variables y en cada una de las dimensiones. Como vimos, los valores más positivos en el eje 1 o en componente 1 son los de LP y AP. Y vean que tienen valores de 33 y 31 respectivamente. Y AS es el que tiene el valor más bajo en este componente, en esta dimensión. Sin embargo, en este caso no aparece su signo negativo. ¿Ok? Gráficamente podemos verlo con esta figura, que sería una figura de barras, sobre todo para identificar cuáles son las variables más importantes en el componente 1. Y como lo habíamos dicho, LP, AP y LS son las tres variables más importantes y los podemos en el componente 1 y podemos guardar esta figura. Ahora bien, en el componente 2 vamos a ver que la única variable que tiene mucha contribución en este componente es AS, es decir, el ancho del sépalo. Y podemos exportar la figura. Ahora bien, si ustedes quieren ver la contribución de sus individuos, es decir, de sus observaciones, que en este dataset son 150 observaciones, 50 por cada una de las especies, puede utilizar nuevamente símbolo moneda y el elemento IND y elemento core, que serían las coordenadas. En este caso vamos a tener 4 dimensiones y 150 observaciones. Por eso utilizo la función head para solo mostrar los primeros 6 renglones. A nivel gráfico, estas coordenadas se pueden representar como vemos en pantalla, donde vamos a ver que cada número que ustedes ven en esta figura de dispersión corresponde al número de observación, es decir, al número de individuo. Y noten que el valor más extremo hacia la derecha fue el individuo 119. Si por alguna razón ustedes quieren ver por qué ese valor está más a la derecha, pueden irse directamente a su set de datos y tratar de identificar. Lo más seguro es que este valor va a tener valores muy altos en este componente. Recuerden que hay dos variables o dos variables que tienen eh, el principal efecto en este componente. ¿Ok? Podemos exportar esta figura. Ahora bien, estas observaciones, les recuerdo, son 150 en total, pertenecen a 50 observaciones de cada una de las especies. Si en esta función, para hacer esta figura, agregan el argumento que aparece en pantalla y además utilizamos
la columna que corresponde a las especies, vamos a poder generar una figura en el cual cada observación toma el color de cada una de las especies. Esto es bastante útil porque a nivel gráfico esto nos ayuda mucho a entender realmente qué es lo que pasa con estas observaciones resumidas en dos dimensiones. Podemos ver que los valores en color rojo pertenecen a la especie Iris setosa. Es decir, por alguna razón estos valores aparecen a la mano izquierda. Recordemos que en el componente 1 vamos a tener lo que es la longitud y el ancho del pétalo como muy importantes, lo que estaría sugiriendo que estos valores de aquí o son negativos o corresponden a los individuos más pequeños. ¿Ok? Ahora bien, normalmente esta figura va a generar esta leyenda. Si queremos editar esta leyenda para que aparezca en español, así como los nombres de los ejes X y Y, tendremos que hacer uso de un código un poco más complicado. Labs cambia los nombres de los ejes y además hay que decirle que el color de los puntos va a tomar como nombre especies, que la forma, es decir, el tipo de puntos que se representan acá, noten que hay círculos, hay triángulos y hay cuadros, también va a tomar el nombre de especies. Y finalmente, el relleno de cada uno de estos también se va a llamar especies. Si usted omite alguno de estos tres, va a tener una segunda leyenda. Ahora bien, a nivel gráfico, note que hay un círculo más grande que sería su centroide para estas observaciones, un triángulo más verde, más grande que sería el centroide de estas observaciones y finalmente el cuadrado más grande que sería el centroide para estas observaciones, es decir, los centroides de cada una de las especies. Una vez que estemos contentos con la adición de esta figura, nuevamente con ggShape podemos exportar la figura. Muchas veces en análisis de componentes principales agregar elipses nos permite identificar grupos. En este caso vamos a utilizar el argumento add ellipses como cierto para hacer este pequeño representación gráfica. Noten que por defecto estos elipses se van a agregar al 95% de confianza en ambas dimensiones. Esta figura realmente nos ayuda a visualizar el espacio de las observaciones en estas dos dimensiones. Y nuevamente vamos a notar que la especie irisetosa es la que se mantiene más a la izquierda con respecto a las otras y completamente separados, lo que implicaría que hay un alto grado de separación de esta especie con respecto a las otras. Las otras dos especies comparten ciertos valores en ambas dimensiones, por lo que sería más difícil separarlas como tal. Una vez que estamos contentos con la edición de esta figura, volvemos o podemos exportarlo. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes quieren identificar cuál de los individuos tiene una mayor contribución, podemos utilizar la función fbiscontrib y elegir ya sea el eje 1 o el eje 2 que representan el componente 1 o 2. Sin embargo, en este caso tenemos 150 observaciones, nos va a generar esta figura que va a ser un tanto elegible. Por lo tanto, con el argumento top, yo voy a elegir solamente a los primeros 20. Ustedes pueden elegir a tantos individuos como ustedes quieran. Y entonces estos valores son las contribuciones de cada uno de los individuos. Y en el eje X vamos a observar los números que corresponden a cada uno de los individuos. Noten que el primer valor que aparece es el 119, es el que habíamos visto gráficamente. ¿Ok? Esto mismo lo podemos hacer en el componente 2, que recuerden, o si no me recuerdo, era AP o AS la variable que más afectaba en este componente. Y vamos a ver que el individuo número 16 es el que tiene un mayor efecto en este componente, que sería el eje Y. Y ya para finalizar, para no dar más detalles al respecto, pudiéramos combinar tanto los elipses, los colores, con los vectores, a manera de como se le conoce a esta figura como un biplot, es decir, una figura de dos ejes, pero además vamos a poder básicamente resumir toda nuestra información del análisis de componentes principales.
En términos de las flechas y sus nombres, podemos ver que A, P y LP son las variables que están más correlacionadas y son las que tienen más efecto en el eje 1, pero LS también lo tiene y muy cercano a estos. Y en el componente 2, es decir, en el eje Y, AS es la que tiene un mayor peso. ¿Ok? Nuevamente veríamos los elipses y los colores que sugieren cómo se distribuyen nuestras observaciones por especies después de reducir su variación a dos dimensiones. Una vez que terminamos de editar todo, como los nombres de los ejes y la etiqueta de la leyenda, podemos exportar esta figura y esta sería la última figura que haré en este tutorial para explicar el uso de componentes principales en R. Espero que les sea de utilidad y cualquier cosa que ustedes quieran comentarme, por favor, en la parte de abajo de este video lo pueden hacer. Gracias y nos vemos en la siguiente ocasión.